Entonces arrancamos. Para estudiar menopausia tenemos que repasar la fisiología que ocurre a lo largo de la vida de la mujer en cuanto a sus perfiles hormonales. Entonces este gráfico es crucial para entender el proceso. Tienes acá la concentración, ¿correcto? Tienes acá la concentración de las hormonas y acá tienes también la concentración de las hormonas, solo que están en dos escalas, ¿correcto? La escala de la izquierda, ¿ya? La escala de la izquierda es una escala que utilizamos en unidades internacionales, perdón, de FSH y LH, y la escala acá en la derecha está en picogramos para el estrógeno. Eso es lo que significan las dos barras, son las escalas, que por ahora no nos complica, o sea, no es algo que nos debería complicar. Abajo lo que tenemos son el tiempo o los años desde la menopausia. Entonces, asumiendo que 0 es la menopausia, el cese de la función folicular, menos 2, menos 4, menos 6 años atrás y más 2, más 4, más 6, más 8 años en adelante. O sea, abajo tenemos la escala del tiempo, ¿ya? Y arriba, como están viendo, se configuran 4 filas, ¿correcto? 4 rayas que representan el color rojo, es el estradiol, que ya les dije es el estrógeno más potente de la mujer, el que se produce en la aromatasa ovárica. En color rosa palo tenemos a la estrona que es un estrógeno 50% potente que se produce de la aromatización en la grasa periférica y también un poco en tejido muscular. Y finalmente, en color verde tenemos a la folículo estimulante y en color negro a la luteinizante, ¿no? Que se producen en la hipófisis ambas. Muy bien, entonces dicho esto, miren cómo es la evolución de las hormonas. Entonces, en la etapa fértil, entiéndase todo este periodo premenopáusico, claramente la que domina es el estradiol y en segundo lugar tenemos a la estrona. O sea, claramente noten cómo la predominancia del estradiol respecto a la estrona. Sin embargo, en el periodo postmenopáusico, en este de acá, miren cómo se invierte los papeles y predomina la estrona ligeramente sobre el estradiol. Pero en ambos casos, noten que la concentración de ambas hormonas ha disminuido drásticamente, desde la premenopausia hasta la postmenopausia. O sea, bajan en concentración, pero invierten su orden, ¿ya? Muy bien. Lo siguiente que deben notar es, miren cómo la FSH tiene un aumento constante a partir del inicio de la transición menopáusica y miren cómo la LH recién hace un aumento hacia finales de la transición menopáusica. Entonces la diferencia entre FSH y LH, que ya les dije en la parte de fisiología, era que la FSH duplica en concentración a la LH, eso ya lo sabemos, y ahora para menopausia, noten que el ascenso de la FSH ocurre mucho antes que el ascenso de la LH, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe eso, Doc? Se debe a que la FSH es más sensible, ojo, esta FSH es más sensible a los cambios en la hormona inhibina que se produce en los folículos, ¿correcto? Mientras que la LH no tiene tanta respuesta a la inhibina. Entonces, cuando la inhibina ovárica va bajando porque nos vamos quedando sin folículos, entonces la FSH va aumentando su pulsación, ¿ya? O su cantidad de secreción. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Sin embargo, en esta historia, ahora vamos a ver, hay mucha más fisiología que desmenuzar. Entonces, como pueden ver acá, como pueden ver claramente acá, vamos a borrar estos numeritos que les he puesto, ¿no? Para que no alteren nuestro gráfico. Listo. Entonces, como pueden ver ahí, la FSH que están notando está ya llegando a valores cercanos a 20 miliunidades internacionales y cuando supera los 25 miliunidades internacionales es porque ya estamos entrando en lo que se conoce como una transición tardía hacia la menopausia. Entonces vamos a ver más adelante, pero recuerden acá cómo la FSH va aumentando justo cuando ya estamos por llegar a la parte final de la transición hacia la menopausia, ¿ya? El siguiente valor que debe quedar claro es este punto.
Noten que en el punto cero de la menopausia, cuando ocurre la menopausia, el criterio hormonal es una FSH muy alta por encima de 40. Entonces noten cómo este punto calza, acá está 40, está más de 40, entonces esa es una definición hormonal de menopausia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa quiero que recuerden acá? Este valor. Noten que cuando aumenta la LH, que es hacia el final de la transición menopáusica, estamos justo a 2 años de la menopausia más o menos, ese aumento de la LH de la mano se acompaña de un aumento de noradrenalina. ¿Por qué? Porque la LH se produce en un núcleo muy cercano al centro termorregulador y las pulsaciones noradrenérgicas de la LH, la noradrenalina y la termorregulación se han visto relacionadas. Tanto es así que después de cada sofoco o de cada bochorno en las mujeres menopáusicas le sigue un pulso de LH. Entonces la teoría más aceptada es que los bochornos se deben a una disregulación vascular por exceso de noradrenalina. Y, oh sorpresa, estos bochornos justo aparecen en este momento donde está disparándose la LH. Entonces es importante para la fisiología de los bochornos recordar este punto, que es el pico de la LH. ¿No? O sea, el inicio del pico de la LH. El siguiente concepto que deben tener es este. Cuando los estrógenos, tú te estás dando cuenta que los estrógenos están manteniendo una concentración relativamente normal acá, ¿no es cierto? Relativamente normal a esa altura, ¿ya? Entonces estamos con los estrógenos, ¿correcto? En una concentración relativamente normal, ya de entre 50 a 100 picogramos en cuanto a las fases basales, y que eso puede subir a 300, 400 picogramos dependiendo de la fase del ciclo, ¿ya? Pero los vemos ahí en condiciones estables. Pero, cuando empiezan a caer, nota cómo esta caída de estrógenos también coincide, voy a pintarlo con otro color, también coincide con esa parte tardía de la transición donde se disparaba la LH. Entonces mira que estas caídas de estrógenos fuertes gatillan el aumento de la LH. Y por lo tanto, lo primero que ocurre es una caída de los estrógenos, le sigue un aumento de LH y por obvias razones lo tercero era que aumentaba la noradrenalina y eso generaba los bochornos. Entonces miren cómo está relacionado los signos y síntomas de la menopausia, o sea, eso se llama climaterio, ahorita vamos a hablar de esos términos, cómo los signos y síntomas se empiezan a manifestar con fuerza apenas empieza a caer los estrógenos, que va de la mano con la subida de la LH, que va de la mano con el aumento de noradrenalina. ¿Listo? Bien. Finalmente, noten cómo el aumento de la LH, esa subida que se ha mandado, vamos a ponerle con un colorcito, esta subida que se ha mandado, llega a un límite donde ya se normaliza o estabiliza. El término correcto es se estabiliza. O lo que les he puesto, se normaliza la pulsatilidad. Entonces, a partir de ahí, ya esta pulsación de LH es estable. Entonces, al no ser tan variable la pulsación, desaparece los picos de noradrenalina. Ya no hay esas pulsaciones extensas de noradrenalina porque ya se normaliza la pulsación de LH. Por lo tanto, ¿qué ocurre? A partir de los 2 años posteriores a la menopausia, ¿qué va a ocurrir? Ya no hay bochornos. Ya no hay bochornos porque ya terminó esa fase loca de que se dispara la LH. ¿Entendieron? Así que esta tabla es muy importante para comprender los signos fisiológicos de las mujeres en etapa menopáusica que básicamente se deben a estos cambios hormonales. Muy bien, entonces acá les traigo el dibujo en grande, el macro, para que lo vean. Entonces, primer concepto que quería que tengan claro, FSH más de 40
es diagnóstico hormonal de menopausia, ¿correcto? Ahí lo tienen. Luego, el inicio de los signos y síntomas coincide con el aumento de noradrenalina justo 2 años antes de la menopausia, ¿correcto? Y finalmente, cuando se normaliza la pulsación de LH, se normaliza la noradrenalina, desaparecen los bochornos 2 años después de la menopausia. Y si les preguntan cuál es el primer cambio hormonal que ocurre, ya les dije, el primero en elevarse muchos años antes de la menopausia es la FSH. ¿Por qué? Porque este era muy sensible a la inhibina y cuando la inhibina folicular cae, entonces aumenta la FSH. ¿Listo? Ahora entonces vamos a hablar de las definiciones. Vamos a hablar de las definiciones, que es importante para entender la menopausia como un proceso fisiológico, ¿correcto? Entonces, supongamos que esa línea es la etapa de vida de la mujer, ¿correcto? A partir de los 40 años. ¿Por qué, profe, 40 años? Lo que pasa es que si antes de los 40 años la mujer entra en, entre comillas, menopausia, eso se llama falla ovárica. ¿Ya? Y también se le conoce como menopausia precoz. Entonces, cuando una mujer está en su menopausia, no vamos a decir que tiene una falla ovárica, no. Pero si le viene su menopausia, entre comillas, antes de los 40 años, eso sí es una falla ovárica. Eso es una enfermedad. Eso sí tiene que tratarse. Se trata con terapia de reemplazo hormonal, porque eso no es normal. Se llama menopausia precoz. Por eso es que yo arranco en 40 años, porque el tiempo de vida o el tiempo en que ocurre la menopausia es entre los 50 más menos 5 años. Ese es el periodo normal que ocurre la menopausia. Si ocurre pasado los 55 años, se llama menopausia tardía. Y si ocurre antes de los 45 años, pero obviamente posterior a los 40 años, se llama menopausia temprana. No confundir, por favor, menopausia temprana, que es entre 40 y 45 años, con menopausia precoz, que eso es patológico, es falla ovárica precoz en menores de 40 años. No confundir, no es lo mismo, ¿ya? Temprana que precoz no es lo mismo. Bien, entonces tú te preguntarás, ¿por qué oscila en este periodo de tiempo la menopausia? Porque recuerden, la definición de la menopausia es el cese de la función ovárica. El cese de la función ovárica. Es decir, se han agotado por completo los folículos primordiales. Ya no tenemos folículos primordiales para entrar en una cohorte de maduración. No hay folículos. Entonces, ese agotamiento folicular varía dependiendo de todos los estímulos a los que ha sido sometido ese ovario y también de la carga genética, o sea, de cuántos folículos ha llegado a producirse desde un inicio y cuál es la velocidad de atresia de los mismos. Entonces, si tuvieran que decirme de qué depende la menopausia de una mujer, yo les diría de 3 cosas. La primera, su genética. O sea, si su mamá y su abuela tuvieron la menopausia a los 50, a los 45, a los 54, no lo sé, probablemente ella lo tenga. Lo segundo, a su medio ambiente. Si la mujer ha recibido radiación, quimioterapia, agentes que han lesionado sus folículos, entonces va a entrar en una menopausia antes de lo que genéticamente estaba programada. Y lo tercero es su estilo de vida. Su estilo de vida. Por ejemplo, el cigarrillo, correcto, puede alterar la menopausia. ¿Ya? El tabaco puede alterar la menopausia. Las mujeres obesas, las mujeres de alto estrato socioeconómico, las mujeres que tienen un estilo de vida más occidental, suelen atrasar su menopausia. Suelen atrasar su menopausia. Igual cuando tienen muchos hijos, se atrasa su menopausia. Entonces, la menopausia está influido también
por tus propias acciones, tu estilo de vida y, como les digo, la occidentalización de la mujer, sobrepeso, tabaco, sedentarismo, estado socioeconómico alto, etcétera, suele verse asociada a una menopausia más tardía, mientras que en la parte rural suele ser un poco más temprano. Ya, esas son cosas que varían y dan el matiz, por eso es que tenemos ese rango de 50 más menos 5 y con sus extremos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, está definido. La menopausia es el cese de la función ovárica por agotamiento folicular y ocurre alrededor de los 50 años y es definido como la última regla de la mujer. La última foliculogénesis, ovogénesis de la mujer que corresponde con su última regla. ¿Ya? Sin embargo, ustedes no van a saber que es su última regla hasta que por 12 meses haya habido amenorrea. Entonces, eso que estoy dibujando ahí, esto es los 12 meses que se requiere para hacer diagnóstico de menopausia. Entonces, clínicamente, yo no voy a poder confirmar que ha sido esa tu última regla, sino hasta después de 12 meses de amenorrea. Por eso la definición clínica de la menopausia es 12 meses de amenorrea en una mujer de alrededor de 50 años. En cambio, la definición técnica o definición teórica, de la menopausia es el cese de la función ovárica con la última regla. ¿Ya? Entonces no se confundan con eso. La única forma de saber que es tu última regla es porque por 12 meses consecutivos no volviste a arreglar. Ahora, existe un momento, pasado los 40 años, en algún momento, que empiezan los signos y síntomas de esa menopausia que va a venir. ¿Cuáles pueden ser? Lo más importante son las alteraciones del ciclo menstrual y el aumento del FSH, como les mostré hace un momento. Entonces, en algún momento empiezan los signos y síntomas, ¿correcto? Y también en algún momento, terminan. No hagan caso todavía a los colores. En algún momento terminan. Entonces, en algún momento comienzan, como ves acá, y en algún momento terminan. Entonces, todo ese periodo donde has tenido signos y síntomas relacionados al agotamiento folicular se conoce como climaterio. ¿Entendieron? Entonces, todo el climaterio corresponde al periodo donde iniciaron los síntomas, esto de acá, iniciaron los síntomas relacionados al agotamiento folicular y terminaron los síntomas relacionados al agotamiento folicular. Eso que ven ahí es el climaterio. ¿Correcto? ¿Entendido? Bacán. Sin embargo, el climaterio, como ven, está definido por los signos y los síntomas. Está definido por los signos y los síntomas. En cambio, si hablamos en tiempos, se crean estas dos categorías. La transición menopáusica, como han visto acá de color azul, se refiere al tiempo desde que inician los síntomas hasta que ocurre la menopausia. Es un tiempo definido. Y esta transición menopáusica se podría subdividir en una transición temprana y una transición tardía. Se subdivide en temprana y tardía. ¿Correcto? Se llama transición menopáusica. Obviamente, la transición menopáusica representa gran parte del periodo del climaterio. Pero, pasado la menopausia, siguen todavía los signos del climaterio. Siguen. Entonces, en la posmenopausia también van a seguir los signos del climaterio. ¿Correcto? Entonces, ahí lo ven. En la posmenopausia también van a seguir los signos del climaterio. Pero un momentito, la mujer no va a tener signos toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando los signos del climaterio relacionados al agotamiento folicular terminan, entonces es cuando ha terminado ahí
la definición de climaterio en la posmenopausia temprana. Entonces, esto que están viendo acá es la posmenopausia, que también se puede dividir en una posmenopausia temprana y una posmenopausia tardía. ¿Correcto? Vamos a ver más adelante los puntos de corte, pero básicamente en la posmenopausia temprana lo que ocurre es que se van yendo los síntomas del climaterio poco a poco, sobre todo en los primeros años de la posmenopausia temprana. Los años finales de la posmenopausia temprana ya no hay síntomas del climaterio. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer esto más específico. Y finalmente, si es que alguien les pregunta qué cosa es la perimenopausia, acuérdense la palabra peri es alrededor. Entonces la perimenopausia se refiere a todo el tiempo de la transición menopáusica más ese año de diagnóstico que tomó hacerte el diagnóstico de menopausia. Eso le llaman perimenopausia, porque es alrededor de la menopausia, perimenopausia, ¿ya? Este término perimenopausia sí es un poquito más ambiguo, porque en algunos libros vas a también ver que se refieren a la perimenopausia hasta que desaparecen los síntomas del climaterio. Pero como los síntomas del climaterio suelen desaparecer a los 2 años de la menopausia, más o menos calza con ese año de diagnóstico. Pero no quiero que te me tranques, solamente trato de explicarte lo mejor posible y de la forma más didáctica posible la terminología. Transición, perimenopausia, posmenopausia y climaterio, para que quede claro. ¿Ya? Se sobreentiende que todo lo que está antes de la menopausia se llama premenopausia, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante y bueno, lo dejo hasta los 70 años porque bueno, se supone que el promedio de vida es 75 años, ¿no? Ahí queda, ya no se toca más. ¿Entendido? Entonces, ahora hablemos de la clínica y las complicaciones que puede haber por la menopausia. O sea, existe una clínica, eso es innegable. O sea, la mujer siente un cambio hormonal bastante marcado en algunos casos que le obligan a ir al médico, ¿ya? Y también, producto de estos cambios hormonales, existen complicaciones que pueden ser de relevancia clínica. Entonces, eso también hay que estudiar. Entonces, la madre de todo esto, la madre de todo el problema, es que con la perimenopausia, con la menopausia, caen los folículos y por lo tanto baja el estradiol que les había demostrado, lo cual trae todos los signos y síntomas. Y en la mujer termina predominando la estrona que se produce en la grasa periférica, que dijimos que tan solo es un 50% de la efectividad estrogénica. Así que eso es al final la madre de todos los problemas, que cae el estradiol. Entonces, esa caída del estradiol, como ves acá, va a tener un efecto primero en el cerebro. Se ha visto que la caída de estradiol, ya les demostré, alteraba el centro vasomotor del sistema nervioso central, concretamente en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la LH se pulsaba paralelo a la liberación de noradrenalina, ¿ya? Entonces, como la GNRH, habíamos visto en fisiología que se excita por noradrenalina, parece que ahí está el mecanismo por el cual el pico de LH, que aparece por la caída de estrógenos, termina generando pulsaciones de noradrenalina que terminan afectando otros núcleos del hipotálamo, como lo son el núcleo termorregulador. Entonces, ¿se produce qué? Los bochornos. Ahí lo tienes, este dibujo. Como ves, es una mujer que no soporta el calor, se pone frío, ventilación, y te das cuenta que está con una bata. ¿Por qué? Porque le da de noche. El bochorno suele ser en la tarde-noche, sobre todo en las noches. Es de la mitad del torso para arriba, en la parte de la espalda. Hay sudoración, hay calor y aparece de la nada. Es un bochorno de la nada y luego se pasa. O desaparece y luego se pasa. Esos son los bochornos. ¿Correcto? Siguiente. La mucosa urogenital, recuerden, la mucosa urogenital tiene receptores de estrógeno, tanto en la vulva como en la vagina y también en el útero, incluido el cérvix.
Entonces, cuando tú caes, cuando tú bajas la concentración de estradiol, la mucosa de la vulva, el tejido vulvar, la mucosa de la vagina y también el útero con el cervix empiezan a atrofiarse, empieza a dejar de secretarse glucógeno, lo cual cambia la flora, empiezan a crecer más anaerobios, gram negativos, y el lactobacilo de Dodderlein va bajando. Entonces se produce toda una alteración a nivel genitourinario y la mucosa urogenital, como ven acá, es la que se afecta. Como ven el dibujo, lo que principalmente ocurre es esto. La mucosa se vuelve pálida, se atrofia, se reseca, cambia de flora y tiene más riesgo de infectarse. Y aparece vulvovaginitis inespecífica, aparecen itus a repetición. Y si es que la señora todavía tiene actividad sexual, aparece la dispareunia. La dispareunia es una causa muy frecuente de visita al ginecólogo por problemas en la mucosa urogenital, ¿correcto? Lo normal, la naturaleza, hace que todos los órganos cumplan su función, entonces pasado la posmenopausia se supone que no deberían haber tantas relaciones, ¿no? Pero si las hubieran, ya saben que hay un problema de dispareunia probable. Bien. Siguiente. Cardiovascular. Esto es importante. Cuando la mujer es joven, el exceso de estrógenos respecto a un hombre que tiene andrógenos le confiere protección cardiovascular. Los estrógenos aumentan hasta en 10 miligramos por decilitro el HDL, disminuyen el colesterol, aumenta la prostaciclina protectora endotelial, o sea, es una hormona que te protege cardiovascular. Sin embargo, pasado los 5 años de la posmenopausia, o sea, en la posmenopausia tardía, las mujeres ya no tienen ese beneficio y empiezan a igualar su riesgo cardiovascular con el hombre. Entonces, hay un problema cardiovascular marcado en la posmenopausia tardía que obviamente se relaciona a la caída estrogénica. ¿Ya? Bien. Finalmente, los huesitos. Eso también es súper importante. Una de las principales causas de mortalidad en las mujeres ancianas o posmenopáusicas tardías es la fractura por osteoporosis, sobre todo del fémur. Entonces es muy importante reconocer que esta caída de estrógenos es uno de los principales causantes de esta osteoporosis, más aún si es que no se ha formado buena calidad de hueso cuando eran jóvenes. Entonces, lo concreto es que la caída de estrógenos hace que disminuya la osteoprotegerina. Miren, los estrógenos favorecen la producción de osteoprotegerina por parte de los osteoblastos. Esta osteoprotegerina lo que hace es inhibir a los osteoclastos. Entonces, si es que no tenemos estrógeno, no tenemos osteoprotegerina y los osteoclastos aumentan. Por su parte, los estrógenos también inhibían a la producción del RANK ligando. El RANK ligando, como su nombre lo dice, es un ligando que estimula la activación de osteoclastos. Por lo tanto, nuevamente, si no hay estrógenos, no hay quien bloquee al RANK ligando, este aumenta y por lo tanto aumenta la activación de osteoclastos. Entonces, en resumidas cuentas, la caída de estrógenos se correlaciona con un aumento de la actividad osteoclástica y por lo tanto de la resorción ósea. ¿Está bien? Y eso predispone a ¿qué? A osteoporosis. Recuerden que 2.5 desviaciones estándares a la izquierda ya hacen diagnóstico por densitometría de osteoporosis. Por eso es necesario hacer una densitometría ósea a toda mujer mayor de 65 años o a las mayores de 60 años que tengan factores de riesgo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿con qué proteger, doctor? Bueno, pues todos sabemos que la vitamina D, correcto, es importante para la resorción ósea, pero también para la absorción de calcio. Entonces, la vitamina D, el ejercicio y el calcio son una de las principales herramientas
que tenemos para prevenir el tema de la osteoporosis. Que bueno, eso no es correspondiente a este capítulo, pero lo menciono. Ojo, la vitamina D resorbe hueso, pero también absorbe calcio, por si acaso. ¿Ya?